Ahí está. Y a ver, con cuidado, ingeniero. Eso, chica. Muy bien. Aguas, se va a mover la cámara. Es el que dice encendido. El que casi. No, ahí donde estabas. Ese mero. No. Así ya. Muy bien. Aguas. Eso es. Muy bien. Gracias. Bueno. Entonces vamos a utilizar el libro. Porque íbamos a ver las funciones exponenciales, ¿no? ¿Sí o no? Funciones exponenciales. Sale pues. Ok. Esto no es. Es este de acá. Vamos a ver si se ve. Voy a acercarme un poquito más. Bueno, ok. Entonces estábamos por acá en la página más arribita, aquí, ¿vale? Funciones exponenciales. Bien, estas funciones son importantísimas en ingeniería, en ciencias, en matemáticas, porque muchos fenómenos tienen comportamiento exponencial, ¿sí? Por ejemplo, generalmente el crecimiento de población tiene un crecimiento exponencial, llámese de personas, llámese de bacterias, ¿sí? De virus. Muchos fenómenos, como por ejemplo la radioactividad, también es un fenómeno exponencial. Problemas de mezclas también, en fin, muchísimos. Entonces tenemos que estudiar bien este tipo de funciones. Las funciones exponenciales tienen esta forma, como lo podemos ver aquí, ¿sí? F de x igual a la x, donde a es una constante que se llama base y tiene que ser positiva, ¿sí? No puede ser negativa. No puede ser negativa la base. Es decir, va a ser una constante elevada a un exponente variable, ¿sí? Y esa constante que se llama base no puede ser negativa. Tampoco puede ser cero. ¿Por qué? Pues porque entonces sería la función constante igual a 1, ¿sí o no? ¿Sí? 0 a la cualquier potencia pues es 1. Entonces no tiene caso. Tiene que ser un número mayor que 0, la base. No puede ser negativo. ¿Por qué no puede ser negativo? Muy sencillo. Muy sencillo. ¿Qué pasa con los números negativos de acuerdo al exponente? ¿Qué pasa? A ver, de acuerdo al exponente, ¿qué pasa con los números negativos? Ya lo saben. Si es par el exponente va a ser un número positivo, si es impar el exponente va a ser negativo, ¿sí o no? Entonces, en esas circunstancias, si la base fuera negativa, al graficar esa función va a ser una cosa sumamente rara, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a tener cambios muy abruptos, y eso no es propiamente el comportamiento deseado de una función, ¿sí? Una función puede tener, vamos a ver más adelante que esas variaciones se relacionan mucho con la derivabilidad de la función. Entonces, imagínense, va por ejemplo la función tomando valores positivos, pensemos, bueno, negativos, pensemos que es un menos 1, ¿sale? Menos 1, ¿vale? Pero el exponente va siendo, por ejemplo, 1.5. Menos 1 a la 1.5. A ver, háganla. ¿Cuánto es menos 1
a la 1.5. ¿Cuánto les da? ¿Qué les pone? Se las pone como -1. O sea, pero por ejemplo pongan, perdón, disculpen, es que es 1. 2. Disculpen. -2, sí, disculpen, -2. -2 a la 1.5. ¿Cuánto le da? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, es que obviamente con -1 pues siempre va a dar -1, disculpen. Ok, fíjense cuánto da, ¿eh? Da negativo. ¿Por qué? Porque todavía es un número, el exponente es un número decimal, pero vamos, no es par, ¿sí? Entonces es negativo. Pónganle -2 a la 1.99999, o sea, muy cercano al 2, ¿verdad? Fíjense, pero es -3.99, ¿sí están de acuerdo? Entonces ya cuando sea 2, ¿cuánto me va a dar? Obviamente con -2 al cuadrado. Ah, pero nada más una cosa aquí importante, tienen que ponerlo entre paréntesis, ¿sí? Porque ustedes se están metiendo, pónganlo entre, a ver, sin el paréntesis, vamos a ver si se las toma. Sí les da -4, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no lo están poniendo entre paréntesis. Yo estoy elevando el -4 al cuadrado, entonces tiene que estar entre paréntesis. Entonces vuelvan a hacer lo mismo, pero entre paréntesis. -2 a la 1.9, a la 1.9. ¿Cuánto les da? ¿Eh? No se las da, ¿verdad? ¿Qué les da? Marca error. ¿Por qué? Pues porque no, la calculadora por default lo quita. ¿Por qué? Porque la base es negativa. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? No está definido eso. ¿Sí se entiende? Ni siquiera lo hace la calculadora. Y seguramente matemática tampoco. Nosotros pudiéramos pensar, bueno, pues sería, por ejemplo, lo que hizo la calculadora, elevar el 2 a la 1.99 y como no es par le ponemos el signo menos. Pensaríamos de esa manera. Pero aún así, si yo me voy acercando al 2, al exponente, a 2 exponente, sería 4. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense, es negativo. Con 1.999999999 sería negativo. Y de repente con el 2 brincaría hasta el 4. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? Pero ¿qué pasaría con 2.1? A ver, ¿cuánto es -2 a la 2.1? Tampoco se las va a hacer. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué lo diría? 2.1. No, pues 2.1 ya no es par, es un número racional. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué onda con el signo? Porque yo sé que cuando son pares, sí se hace positivo. Y en ese sentido, si no es par, sería negativo. Entonces, 2.1, ¿qué onda? ¿Es par o no? Bueno, es que el concepto de par o impar depende de entero. ¿Sí están de acuerdo? Entonces nosotros pensaríamos, no, pues ahí seguramente va a ser negativo. Entonces daría un brincote. Y esos brincos abruptos es lo que vamos a ver más adelante y determina la derivabilidad o diferenciabilidad de la función, pero serían infinitos puntos o valores donde la función no sería derivable o diferenciable, y eso no puede ser, porque una función, para que en un momento dado nosotros la podamos analizar y pueda explicar cierto fenómeno, tiene que cumplir con la condición de que si tiene valores donde no sea derivable o diferenciable, sea una cantidad finita, no infinita. ¿Sí? Entonces, por eso es que la base tiene que ser positiva. ¿Sí? Número positivo. Bien. Ahora, si es un número positivo, va a haber dos posibilidades. Que la base sea un número entre 0 y 1. Sin cogerlos, ¿verdad? Ya dijimos que no puede ser ni 0 ni 1. Porque 1 a cualquier potencia pues da 1. Y 0 a cualquier potencia da 1. Será la función constante. Entonces, ¿qué pasa si la base es un número entre 0 y 1?
Si es un número entre 0 y 1, va a ser una función exponencial, pero que va a ser decreciente. ¿Sí? En cambio, si la base es un número mayor que 1, va a ser una función exponencial creciente. Y eso es lo que tenemos aquí. Si se fijan, aquí la base es 0.5. Entonces es un número entre 0 y 1. ¿Y qué pasa? Es decreciente. Tiene un decrecimiento exponencial. ¿Vale? Mientras que si la base es mayor que 1, va a ser creciente. ¿Sí se entiende? No oigo. Ok. Bueno, luego vienen las funciones logarítmicas. Yo quiero pensar que todos han trabajado con logaritmos. Tiene que estar bien dominado este tema. ¿Sí lo dominan o no? ¿Lo vieron en la... A ver, ¿quién lo vio en la secundaria? ¿Quién? Luego. ¿La secundaria? ¿Nadie? ¿Prepa? ¿Quién sí lo vio en la prepa? Entonces quedó muy bien, muy entendido, ¿no? Todo muy claro. ¿No? A ver, ¿quién nos quisiera más o menos recordar algo de los logaritmos? Rápido. ¿Quién nos quisiera recordar algo? Vamos a ver cómo se ve. A ver. ¿Cómo me ve? ¿Bien? Sí se ve ese estilo, ¿verdad? Pues espero no me vea. Minimiza por favor esto para que nada más se vea. Ok. Vamos a ver. ¿Qué onda con los logaritmos? Yo creo que... Bueno, sí, vamos a dejarlo. Tenemos las funciones exponenciales. Ya vemos que las funciones exponenciales tienen esta forma. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Ejemplos de funciones exponenciales. ¿Quién me dice uno? 3 a la x. ¿Quién me dice otro? 1/2 a la x. ¿Sí? Y la más famosa de todas ellas, e a la x. ¿Sí? Esas son funciones exponenciales. Tengo una base. La base es constante y lo que es variable es el exponente. ¿A diferencia de quién? De las funciones potenciales. ¿Sí? Estas son exponenciales. Hay que diferenciar bien cuándo es exponencial y cuándo es potencial. Porque a veces como que se confunden. A ver, ¿cómo eran las funciones potenciales? Las funciones potenciales son cositas como estas. ¿Sí? X cuadrada. Voy a poner varios ejemplos para que nos quede claro. X a la menos 1/2. ¿Sí? Otra X a la cubo. ¿Sí? ¿Qué diferencia ven ustedes entre las exponenciales y las potenciales? ¿Qué diferencia? La variable X está de base y en las exponenciales la base es constante y el exponente es variable. Mientras que en las potenciales la base es variable y el exponente es constante. ¿Sí se entiende? Esa es la diferencia. ¿Sí? Entonces aquí vamos a trabajar con las... Bueno, estas ya las analizamos, obviamente las vamos a analizar con más profundidad. Ahorita tenemos ejercicios. Pero vamos a regresarnos a las exponenciales. Esas son. Bien. Pero ahora vamos a ver las logarítmicas. Y para entender cómo son las funciones logarítmicas, pues hay que entender los logaritmos. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si yo tengo
3 al cuadrado, yo sé que esto es 9. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Este cuate se llama base, ¿sí o no? Este vamos a llamarlo exponente, porque habrá quien diga no es potencia, ¿verdad? A veces hay esa confusión, ¿verdad? Y a veces hasta como que de forma indistinta, es que es potencia, y habrá quien diga no, es que es exponente. Bueno, la cuestión exponencial o potencial ya se relaciona más con función. De hecho ya vimos cuál es la característica. ¿Sí se entiende? Entonces en ese sentido habrá quien diga exponencial o potencial de forma indistinta, y bueno, si hablamos por ejemplo de cosas como estas, a lo mejor aquí no habría ningún problema, puesto que pues esto no es una función, es una operación matemática. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Y obviamente, bueno, pues vamos a llamarle exponente, y a este, pues, el resultado, para evitarnos confusiones. Muy bien. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese es el resultado de una operación exponencial. Pero vamos a suponer que yo quiero saber cuál debe ser el exponente al cual debe estar elevada la base para que me dé un resultado. Si se fijan, eso es la operación contraria. ¿Sí? Y eso es lo que obtengo mediante los logaritmos. En los logaritmos diría logaritmo base 3 de 9. Es decir, ¿cuál debe ser el exponente al cual debe estar elevado el 3 para que me dé 9? Y entonces el resultado de esta operación me daría 2. ¿Sí? A ver, háganlo con su calculadora. Nada más aquí una cosa. Las Mysore nada más tienen este. ¿Sí? Y las Mysore más o menos avanzaditas tienen este. ¿Sí se entiende? ¿Sí o no? ¿Quiénes tienen este? Sí, porque quienes tienen este no lo van a poder sacar. Hay que utilizar una fórmula. Ahorita les explico por qué. A ver, quienes tienen este, hágansela por favor. ¿Cuánto les da? Logaritmo base 3 de 9. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahora, ¿por qué los que tienen esta no lo pueden hacer? ¿Por qué? Muy sencillo. Porque esta es para logaritmos de base 10. ¿Sí? Son los logaritmos de base 10. Es decir, como es Mysore sencillita, si se fijan que incluso aquí le pone 10 a la X, seguramente la tiene así. ¿Por qué? Pues porque la calculadora Mysore es bien a todo dar, la Casio Mysore es bien a todo dar y te pone, mire, esta es la tecla de la función, pero la contraria está arriba. Por eso les pone seno, seno inverso, coseno, coseno inverso. No, es buena. ¿Sí? Entonces, esta es función, esto es un ¿qué? Una función ¿qué? Exponencial. ¿Sí o no? Esta es exponencial. De hecho, a ver, la voy a poner. Acuérdense que las variables son mudas, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? O sea, puede ser f de x, h de x, b de x. ¿Sí o no? ¿Bien? Bien. Esto es exponencial. ¿Por qué? Porque la base es constante. El exponente es variable. Y yo diría que después de la exponencial natural, ¿sí saben cuál es la exponencial natural? Es esta. Muy importante. ¿Sí están de acuerdo o no? Yo diría que después de la exponencial natural, o incluso antes, esta es importantísima, porque nuestro sistema de numeración es decimal. ¿Sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, la Mysore sencillita que ustedes tienen, esto es logaritmo base 10. Por eso no le pone base, porque se sobreentiende que es 10. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio para que vean cómo es esto. Supongan que yo quiero encontrar la potencia a la cual debe de estar elevada a 10, debe estar elevada a la base 10, para que me dé
10.000. Entonces esto va a ser un logaritmo base 10 de a 10.000. ¿Sí está de acuerdo? Luego, y esto me va a dar cuadrado. ¿Sí? Entonces, a ver, háganla con esto. Logaritmo de 10.000. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque la calculadora sencillita, esta es con base 10. ¿Sí? Si fuera con otra base, no la van a poder hacer con esta. No les va a funcionar esa tecla. A menos que tenga su calculadora esta de acá. Porque aquí sí te da la opción de que pongas la base y que pongas el resultado. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿qué son los logaritmos? Los logaritmos básicamente es encontrar el exponente al cual debe estar elevada la base para que me dé el resultado al cual estoy sacando el logaritmo. ¿Sí o no? Por eso es que son operaciones inversas. Y de hecho, la función exponencial es función inversa de la función logarítmica. La función logarítmica son funciones inversas, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí quedó claro? Ahora, la pregunta es, entonces si mi Mysore no tiene esta, mi Mysore no sirve. Pues sí, porque generalmente voy a sacar logaritmos de diferente base, ¿verdad? Y esta solamente me sirve para base 10. Entonces, ¿no me sirve? ¿Me estafaron? ¿Me estafó Casio? ¿O Sharp? No sé qué marca sea. ¿Me estafaron? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿Ustedes qué piensan? Rápido. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? ¿Sienten feo que no pueda sacar logaritmos de cualquier base? ¿Sientes feo un poco? ¿Eh? ¿No? ¿Tú? Pero vamos a suponer que seas ingeniero y que tengas que sacar logaritmo base 27 de 10.350. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Ya valió? ¿Eh? Debe de haber una fórmula. Exactamente. Hay una fórmula para hacerlo. Y esa fórmula, déjenme ver si está aquí. No, no la tiene. Pero vamos a meternos acá. A ver, vamos a ver. Logaritmo de cualquier base. Logaritmo. Es sencilla la fórmula. Básicamente es a partir del logaritmo natural. ¿Sí? Ahorita les explico qué onda. La formulita es esta. Creo que es esta. Para que la anoten por ahí. Para cualquier base. Espérame. Ahorita se las muestro. A ver si está. Bueno, déjenme pausar. Es que no creo que no se puede pausar, porque si le pauso lo voy a. Tiene que estar aquí. Vamos a buscar. Creo que es esta. Dice, en cualquier base es igual al logaritmo del número dividido entre el logaritmo de base, ¿ok? Pero no me gusta esa, hay una más sencilla que es con logaritmo natural. A ver.
¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que se puede usar esta, pero aquí está. Fíjense, es esta. Con logaritmo natural. Es exactamente la misma, por eso les decía que se puede usar aquella. Fíjense bien, vamos a analizarla. La voy a anotar. Sí, la voy a anotar para que ahorita analicemos la que les digo que les conviene. La formulita es esta. Dice, logaritmo, dice, a ver, creo que voy a borrar esto. ¿Sí? Eso ya lo tienen aquí abajo, ¿verdad? Nos dice, logaritmo base b de n es logaritmo base x de n entre logaritmo base x de b. ¿Sí? Esa es la fórmula. Ahora, ¿por qué les digo que no, que yo les recomiendo por lo siguiente? Déjenme dejar de presentar esto para que no... Fíjense bien. Hay una función exponencial muy especial que ya dijimos que es la exponencial natural. E a la x. ¿Sí? Y claro, está la de 10 a la x. Pero esta es muy especial. De hecho, se llama exponencial natural. ¿Por qué se llama exponencial natural? Si se fijan, este número o esta letra E, ¿qué es? Pues obviamente es un número. E es un número que lo pueden encontrar muy fácil con su calculadora poniéndole E a la 1 y va a dar 2.71. ¿Cuánto? 2.71 82 infinitos decimales. Es un número que irracional. ¿Sale? Es un número irracional. ¿Se acuerdan que así se representaban los números irracionales? Un complemento. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí? ¿De dónde surge ese número? Es un número muy misterioso. Es un número muy misterioso que descubrieron los matemáticos casi desde el siglo XVI. Aquí hay que entender lo siguiente. Uno de los matemáticos que más trabajó con los logaritmos fue un matemático escocés que se llamaba John Napier. ¿Sí? John Napier. ¿Sí? Se escribe en la tierra. Este cuate fue un matemático escocés. Curiosamente, se dice que no era matemático, era abogado. ¿Sí? Era abogado. Pero en ese entonces, pues la gente era muy culta. ¿Sí? O sea, se metía con matemáticas, se metía con física, con muchas disciplinas. Pero, si mal no recuerdo, este señor fue abogado de profesión y matemático de joven, ¿sí? Pero pues prácticamente se le reconoce como matemático por la gran aportación que hizo. Eso es algo muy interesante considerar. A ver, tienen por ahí John Napier, científico. Fue un matemático escocés, les digo. A ver, vamos a ver. Napier. Creo que hay que ponerle así. Aquí está nuestro gran amigo John Napier. Si se fijan, dice que fue matemático e inventor escocés. Pero tengo yo entendido que era principalmente abogado. ¿Sí? Fue abogado. En fin. La cuestión es que John Napier, si se fijan, vivió en el siglo XVI, como les dije, nació en 1550, ¿sí? Y fue de los personajes que más se metió con la cuestión de los exponentes, de las exponenciales, de las potenciales, y con la cuestión de los logaritmos, ¿sí? De hecho, yo les comentaba
que antes no teníamos calculadoras. Sí existían las calculadoras, pero no las usábamos. Y había tablas, así como había tablas de funciones trigonométricas, también había tablas de logaritmos. Incluso había un instrumento muy interesante, ese ya no me tocó a mí, pero por ejemplo a los estudiantes de ingeniería, antes de que existieran las calculadoras, utilizaban la famosa regla de cálculo, ¿sí? Era una regla eran tres reglas, una de ellas deslizante y otras dos fijas, y entonces la regla deslizante obviamente la movías para sacar ya sea exponentes, logaritmos, funciones trigonométricas, todo eso, ¿sí? Cuando no había calculadoras, ¿sí? Y a pesar de que no había calculadoras, pues ya se hacían aviones, ya se hacían barcos, ya se hacían satélites, se hacían muchas cosas, ¿sí? Entonces, pues así era la cosa. ¿Sale? Bien. Entonces John Nipper se interesó mucho en los logaritmos, sobre todo porque estaba muy de moda la cuestión de los juegos de azar, ¿sí? Probabilidades y todo eso. Entonces, él fue el que se mete mucho con los logaritmos, ¿sí? Pero hubo otro matemático que descubre ese número E, y ese número E que les pongo ahí se conoce como base de los logaritmos naturales o logaritmos neperianos, en honor a John Nipper, ¿sí? Ahora, ¿por qué logaritmos naturales? ¿Y por qué tiene ese valor? ¿Por qué no es 3? ¿Por qué no es 1? Bueno, primero que nada es un número irracional. Es un número muy sorprendente, como lo es pi. ¿Están de acuerdo? Pi es una constante. Es una constante cuyos decimales son infinitos. ¿Sí o no? Pero sabemos que es constante. Lo mismo este número. Tiene infinitos decimales. Obviamente en ambos son no periódicos. Y esta es una de las constantes más interesantes y más sorprendentes de las matemáticas. Hubo otro matemático muy importante, este señor fue después de John Nipper, porque él vivió en el siglo XVIII principalmente, que fue Euler, ¿sí? Euler, Leonhard Euler, ¿sí? Este es uno de los más grandes matemáticos de toda la historia, y Euler, si mal no recuerdo, bueno, primero que nada, descubre una de las identidades más bonitas de las matemáticas, ¿sí? La famosa identidad de Euler. La identidad de Euler es esta. Es E a la I teta igual a coseno de teta más I seno de teta. ¿Sí? Esa es la identidad de Euler. Es una de las más bonitas de las matemáticas porque relaciona números exponenciales con trigonométricas, ¿sí? Y esa la van a estudiar en álgebra lineal cuando vean números complejos, ¿vale? Pero Euler, que descubre esta identidad, al parecer fue quien dedujo ese número E. Por eso les estoy poniendo aquí a Euler, si se fijan, ¿verdad? Euler definió la constante matemática conocida como número E, como aquel número real, tal que el valor de la derivada de la pendiente, bueno, aquí ya se mete con pendientes, pero ese número E proviene de un límite infinito, y ese límite infinito es este, que está aquí, ¿sí? E es el límite cuando n tiende a infinito de 1 más 1 sobre n a la n. Puede ser así, o puede ser de esta forma. En otra versión, límite cuando n tiende a 0 de 1 más n a la 1 sobre n. Con cualquiera de estos dos límites se aproxima a ese valor E. Ahora, ¿por qué ese límite? Lo que pasa es que estos matemáticos, tanto John Nipper como Euler, recuerden que prácticamente se llevan
Vean, yo les dije que Euler vivió en el siglo XVIII, XVII, no. A ver, quien vivió en el siglo XVI fue Nipper. Nipper fue en el siglo XVI, 1550, más o menos. Euler vivió 1600, 1700. Bueno, casi 1600. Nació en 1700, siglo XVIII. Les había dicho 17, ¿no? ¿O qué les dije? 17, ¿no? O 18. Bueno, es el siglo XVIII, ¿sí? Porque son 1700. Es decir, hay una diferencia de ¿cuánto? De 150 años. ¿Sí o no? ¿Sí? Ahora, Euler es suizo, era suizo, ¿sí? Y Nipper era escocés, él fue escocés, ¿sale? ¿Sí? O sea, estaban separados por muchísimos kilómetros y por un mar, ¿sí o no? Mar del Norte, aunque pues era Europa, ¿sí? Pero estos matemáticos, la razón por la cual encuentran ese número E fue porque se empezaron a interesar mucho en cuestiones de intereses. Ustedes saben que el interés es cuando el banco te presta una cantidad de dinero, pero te cobra por prestarte, ¿sí? Obviamente esos intereses tienen que ser justos, ¿sí? Desafortunadamente la usura siempre ha existido. Es una muy mala costumbre, la usura, ¿verdad? Ahorita muchos bancos pues son usureros, ¿sí o no? Pero bueno, no nos metamos en eso. Entonces estos matemáticos que estaban metidos con esas cuestiones del interés, empezaron a decir, bueno, a ver si este capital genera tanto interés y luego este interés genera tanto capital y ese tipo de cosas. Ahí es como dijeron, a ver, bueno, ¿qué pasa en un horizonte muy infinito? Y entonces en base a esos estudios de límites al infinito, es como Euler encuentra esa constante sumamente importante de la matemática que es el número E. Pero aquí viene algo sorprendente. ¿Por qué lo descubre así? Y lo peor de todo, porque hay muchísimos fenómenos en la naturaleza que se basan en esa E que descubrió Euler. Porque si nosotros reflexionamos, pareciera ser que aquello que hizo el universo le dijo, Euler, mira, me caes bien, eres buen chico, me caes bien, ven para acá. Te voy a mostrar cómo se me ocurrió hacer muchas leyes de la naturaleza y pensé en este número. Prácticamente casi así es, porque de otro modo no se podría entender cómo es las cosas. Cuando ustedes vean ecuaciones diferenciales, se van a dar cuenta que las soluciones son exponenciales. Es decir, leyes de la naturaleza se rigen con el comportamiento exponencial con el número E. Y Euler lo descubre con esos límites. Pero curiosamente la aplicación de las exponenciales viene cientos de años después, en 1800, 1900. Y entonces dice uno, bueno, ¿cómo es esto? ¿Sí se entienden aquí cómo está el asunto? ¿Cómo es? O sea, vamos, uno dijera, pues es un número que se le ocurrió a Euler, un número que sale de esa formulita. Pero curiosamente, cientos de años después, 1800, 1900, todavía actualmente, los científicos descubren que muchas leyes tienen esa E que descubrió Euler con ese límite, ¿sí? Tienen como base ese número, muchísimas leyes de la naturaleza. Por eso les digo que es como si Dios le hubiera dicho a Euler, te voy a ayudar, ¿sí o no? Este número
lo utilicen para construir muchas leyes. Y no te va a tocar a ti decir, es que las leyes, miren eso. No, no, no. Tú nomás, ya te dije cómo lo encontramos. Y curiosamente todo encaja. ¿Sí se entiende o no? ¿Cómo es esto? ¿Sí se entiende? Sí, porque uno pudiera decir, pues es un número que se le ocurrió a Euler. Salió con esa formulita, con ese límite. ¿Y por qué no con otro? ¿Por qué fue así? ¿Cómo se le ocurrió? ¿Sí me explico? Ok, pues sí, se le ocurrió, está mono el límite. Ok, pues sí, tiende a infinito, o bien tiende a cero, pero es al revés. Pues sí, se ve padre, ok, es el 2.7182, infinitos decimales, pero después viene, por ejemplo, fíjense, todo fenómeno de la naturaleza que se defina con una ley de tal suerte que la tasa de variación sea proporcional a la cantidad actual, va a tener por solución una exponencial con esa base. Por eso es que esto es sorprendente. ¿Sí? O sea, les digo, literalmente casi es así, ¿no? O sea, Dios le dijo a Euler, ¿no? Bueno, lo inspiró porque de otra forma no se puede explicar esto. ¿Sí? ¿Vale? Por eso es importantísimo este número E. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo son la función inversa de esta exponencial? Sí, porque todas las funciones exponenciales tienen una función inversa, luego vamos a ver las inversas. Y esas inversas son los logaritmos, ¿sí o no? ¿Cuál es entonces el logaritmo correspondiente a la exponencial natural? Pues es la logaritmo natural, ¿sí? Para cualquier logaritmo es este. Pero para los logaritmos naturales, o sea, para la exponencial natural, es logaritmo natural. Ahora, ¿qué significa esta? No es sin, no es sin, es ln. ¿Sí? No es sin. Uno piensa que es sin, ¿verdad? Pero no es sin, es ln, en minúscula, logaritmo natural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con la forma, pues, pero es esta. Ahora les explico también otra cosa. Entonces, logaritmo natural de x es lo mismo que esto. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Sí, porque aquí estoy diciendo logaritmo de base de x, y ya sé que cuando la base es logaritmo natural. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estos cuates son importantísimos. Lo mismo que las exponenciales, por eso les digo que pareciera que quien hizo el universo dijo, bueno, pues vamos a ayudarles un poco, para que entiendan cómo es eso, ¿no? ¿Verdad? No hay otra explicación. Sí, porque debe de haber algo que hizo todo. No fue caos. No fue probabilidad. Incluso hasta en probabilidad hay reglas. Entonces, hablas. Entonces, ¿sí se entiende todo este rollo? Perfecto. Ahora, si yo no tengo calculadora maesora avanzadita, ¿verdad que tenga esta? ¿Cómo le hago? Voy a aplicar esta, ¿verdad? Porque con esta sí puedo sacar logaritmos de cualquier base. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Acuérdense que la que tiene mi maesoro es que nada más para base 10. ¿Sí o no? Pero si es cualquier base, aplico esta. Ahora, esta fórmula, si se fijan, te dice que es logaritmo de
cualquier base, fíjense nada más cómo esto es hasta chistoso, curioso, como dice, cualquier base, independientemente de la base me va a dar. O sea, pareciera, tú te estarías preocupadísimo. Bueno, pero este logaritmo es base 20, base 10, base E, base... No, te dice que es cualquiera. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, dices, bueno, es que esto es un juego, o sea, no tiene ningún problema qué base sea, ¿va a funcionar? La respuesta es sí. Entonces, si se fijan, el logaritmo de n de cualquier base es el logaritmo de la base cualquiera, pero que conozcas, ¿de quién? Del resultado entre el logaritmo de cualquier base que conozcas, pero de la base a la cual quieres sacarle el logaritmo. ¿Sí se entiende? Entonces yo les recomiendo que esta se ve medio rara, pero si utilizamos logaritmos naturales, ¿por qué logaritmos naturales? Porque acuérdense que aquí puedo utilizar de cualquier base. Entonces yo sé que los logaritmos naturales son de base E. Entonces, ¿están de acuerdo que si aplico eso me quedaría así? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, porque acuérdense que este logaritmo es logaritmo natural, base E. ¿Sí se entiende? ¿Sí? A ver, vamos a hacer la prueba. A ver. Los que tienen esta función, ¿cuánto nos da esto? ¿Cero qué? Y con infinitos decimales, ¿sale? Aquí va a haber... Bien. Esto significa que 5 a la punto 8270 y muchísimos decimales infinitos es igual a ¿qué? No, perdón. Que 7 elevado a esto es igual a 5. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí se entiende? Es la exponencial. ¿Sí o no? Bueno, a ver, ¿quiénes no tienen esta tecla? Sáquensela con esta. Es decir, va a ser logaritmo natural ¿de quién? De 5 entre logaritmo natural de 7. ¿Cuánto les da? ¿Sí o no? ¿Cuánto? Ahí está. Ahora, es para cualquier base. Entonces, si yo lo pongo así, a ver, dijimos que estos logaritmos, cuando no tienen la base, se sobreentiende que es base 10. Y esta sí la tienen los que tienen la raíz sencilla. A ver, háganlo con esta. ¿Eh? ¿Sí o no? No importa. ¿Sí o no? A mí me gusta más esta. Pero los que tienen raíz sencillita también tienen su si utilizan esa les da igual, ¿sí o no? ¿Ya lo hicieron? Rápido, logaritmo base 10 de 5 entre el logaritmo base 10 de 7. ¿Cuánto les da? ¿Sí o no? ¿A poco esto no es así como que hizo todo? Dijo, vamos a echarle la mano. Ratitos que se diviertan un poco. Y vean que la luz no es tan complicada. ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí habían visto eso antes o no? Bueno, pues ya saben cómo sacar estos logaritmos para cualquier cosa y lo que significa, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, y vamos a ver ahora, si pudieras borrarle por favor, ingeniero. ¿Sale? ¡Ay! Lo que son las funciones trascendentales. Ya vimos las algebraicas, ¿sí o no? Dentro de las algebraicas estaban las constantes, las polinomiales, las funciones potenciales, ¿sí o no? Potenciales, las racionales, ¿sí o no? ¿Sí? Bien, pues ahora vamos a ver las trascendentales o trascendentes, ¿sí? Las funciones trascendentales, pues son aquellas que no son algebraicas,
¿sí? Son las que no son algebraicas. Por lo tanto, las trigonométricas son trascendentales, ¿sí? Como lo son también las logarítmicas, las exponenciales y combinaciones entre ellas. ¿Sale? ¿Sí estamos? Fíjense, aquí dice, son las funciones que son algebraicas. There are functions that are not algebraic. Sí, son las que no son algebraicas. El conjunto de las funciones ascendentales incluye las trigonométricas, inversas trigonométricas, exponenciales, logarítmicas, pero también incluyen un vasto número de otras funciones que no pueden ser nombradas. ¿Por qué? Pues porque pueden ser cosas muy raras de combinaciones entre ellas. ¿Ya se van? ¿Ya es hora? Esperen. Estudiaremos las funciones trascendentales que son definidas como suma de series infinitas, pero eso está más adelante. Bueno, pues desafortunadamente ya llegó la parte que les gusta, ya hicimos ejercicios de aquí, pero recuerden que no hemos hecho ejercicios de funciones exponenciales ni logarítmicas. Aquí debe de venir ese tipo de funciones. Y pues bueno, vamos a dejarlo para mañana. Que pasen buena tarde.